suman más, pues tenemos 16 fórmulas básicas, pero no las estamos viendo todas juntas, sino que las vamos viendo por bloques. Hoy vamos a hablar de otro grupo de fórmulas básicas. Por eso es importante que ya hayan hecho los problemas, porque yo no los puedo esperar. Seguimos avanzando y cada vez, para poder entender lo que sigue, lo anterior nos debe de quedar muy claro. Entonces, vamos a hablar de otro grupo de formulitas básicas. ¿Se acuerdan ustedes de cuál es la derivada de la función logaritmo natural? Cuando vimos derivadas, dijimos, bueno, pues eso es muy sencillita de aplicar, de utilizar. La derivada del logaritmo natural de u es igual a derivada de u sobre u. Derivada de u sobre u. Por comodidad, así nosotros la trabajamos. Derivada de u sobre u. Ahora le voy a cambiar un poquito la forma, como 1 sobre u por la derivada de u con respecto de x, que es exactamente lo mismo, derivada de u sobre u. Pero para poder ir al contrario, para obtener ahora la integral, nos conviene darle esta forma. Primero, voy a multiplicar toda la expresión por dx para poder cancelar estos dos términos, y entonces me quedaría que el diferencial del logaritmo natural de u va a ser igual a, como este se cancela, 1 por du sobre u, me quedaría du sobre u. Si queremos eliminar ese diferencial, pues hay que aplicar la operación contraria. A esta operación, pues son las integrales, y entonces aplicamos la integral a ambos términos. Estos se cancelan. Voy a escribir primero lo que está a la derecha. La integral de du sobre u será, como estos se cancelaron, ¿qué nos queda? Logaritmo natural de u más la constante. Y esta es la primera de las nuevas formulitas que vamos a utilizar hoy. Y miren, hasta antes de esta clase, siempre que queríamos integrar un problema en donde nos daban una fracción, casi como en automático pensábamos en subirla con el exponente de signo contrario, porque fracciones no podíamos trabajar. Y si eran funciones trigonométricas, bueno, pues hacer uso de la identidad. Esta es la primera formulita que trabaja fracciones. Du sobre u es una fracción. Entonces, es la primera que tenemos en donde ya podemos integrar ciertas fracciones. ¿Se acuerdan cuando vimos la integral de u a la n? Que dijimos, u a la n, su integral es u a la n más 1 sobre n más 1 más e. Pero hicimos la aclaración. Aplica para cualquier valor de n, excepto cuando n vale menos 1. Bueno, para esos casos donde n valía menos 1, que no podíamos resolver como una u a la n, esta es la que nos resuelve ese problema. Esta es la que utilizamos cuando n vale menos 1 y que u a la n no puede integrar porque nos quedaría una división entre 0. Bueno, esos casos se integran de esta manera. Si ustedes esta u la suben, les quedaría u a la menos 1 por du. Y eso no se integra como una u a la n. Bueno, entonces las vamos a integrar de esta forma. Todos esos casos en donde al subirlos, que subiría a la menos 1, que u a la n no nos sirve, los vamos a hacer de esta manera. Y entonces, como les digo, ya vamos a empezar a trabajar algunas fracciones. Por lo tanto, yo sí creo conveniente que si ya vamos a trabajar con fracciones, recordemos lo siguiente. Miren, las fracciones para su estudio las vamos a dividir en dos grandes grupos. Fracciones propias y fracciones impropias. Esto es recordar algo que en algún curso de álgebra, pues ya se los comentaron, de álgebra elemental. ¿En base a qué se hace la clasificación? ¿Cómo saber si es propia o es impropia? Bueno, todo depende del mayor exponente de la variable en cada uno de esos polinomios que forman
la fracción. A ese mayor exponente se le llama grado del polinomio. Una fracción será propia cuando el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. Por ejemplo, podría ser la siguiente: x más 1 sobre x cuadrada menos x menos 3. Esa es una fracción propia. Arriba el grado es 1, abajo el grado es 2. El de arriba es menor, por lo tanto es propia. Y una fracción será impropia cuando el grado del numerador sea mayor o igual que el grado del denominador. Por ejemplo, podría ser x cúbica menos 4 sobre x cuadrada más x más 6, o x menos 1 entre x más 2. Estos son ejemplos de fracciones impropias. La primera, el grado del numerador es mayor que el del denominador, y la segunda, los grados son iguales. Alguien preguntaría, bueno, ¿y eso como para qué nos puede servir? ¿En qué lo vamos a usar? Miren, es muy importante saberlo. Nosotros tenemos que diferenciar esas fracciones. Las fracciones propias, estas las vamos a tratar ya directo de integrar como una du sobre u. O sea, las fracciones propias las vamos a tratar de resolver de la forma du sobre u. Las fracciones impropias, estas no se pueden integrar como du sobre u. Por más que ustedes quieran, no van a poder. Entonces, si una fracción es impropia, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es efectuar la división. Una división de polinomios, como nos los enseñaron en secundaria, tal cual. Si la división es exacta, pues ya la hicimos, ya no hay fracción. Integramos por separado cada término del cociente y se acabó. Pero, si la división no es exacta, entonces tendremos un resultado mixto. Una parte entera, que esa tampoco tiene problema para ser integrado, más una nueva fracción que estará formada por el resto como numerador, el divisor como denominador. Y con toda seguridad, esa fracción nueva ya será propia y ya la podemos integrar como una du sobre u. Esto es importante que lo sepan. Miren, no se trata de estar inventando nada, ni de andar buscándole a ver a qué llegamos. Ya vamos a lo seguro. Viendo la fracción, ustedes tienen que saber qué tipo de fracción es. Si es propia, adelante, probar como una du sobre u. Si es impropia, no tiene caso, mejor primero efectuamos la división. Y ya que hayamos dividido, si la división no es exacta, tendremos una parte entera más una nueva fracción, que con toda seguridad esa nueva fracción ya será propia y ya se podrá integrar como una du sobre u. No sé si tenga alguna pregunta con esto. Entonces sí es importante que lo sepan, porque a la hora que nos den el problema y que sea una fracción, nosotros tendremos que saber cómo es que la vamos a trabajar. Propias se pueden integrar directas, impropias primero habrá que dividir. Bueno, miren, esta misma formulita de du sobre u nos va a ayudar a obtener las 4 trigonométricas que nos hacen falta. Si ustedes checan su lista de 6 formulitas con las que trabajamos en la sección anterior, no aparece ahí la integral de la tangente de u, por ejemplo. Tenemos tangente por secante. No aparece ahí la integral de la secante de u. Tenemos secante cuadrada, pero no secante. No aparece la integral de la cotangente de u, ni tampoco de la cosecante. Nos faltan esas 4 formulitas que ahora sí ya estamos en condiciones de obtener, ayudados con estas du sobre u. Mira, por ejemplo, voy a obtener las 2 primeras y las 2 últimas, esas solamente las voy a anotar, pero en cualquier libro de cálculo las pueden encontrar.
Por ejemplo, la integral de la tangente de x. Voy a trabajar con x para que no tengamos tantas u y después ya la ponemos de manera general. Bueno, pues de entrada no la podemos trabajar así como está porque no tenemos formulita. De hecho, es lo que andamos buscando. Bueno, ya quedamos que si una función trigonométrica no se puede integrar así como no la dan, pues el recurso es hacer uso de las identidades. Y aquí vamos a usar una identidad de las de cociente. La tangente es igual a seno sobre coseno. Seno de x sobre coseno de x por dx. Y ahora sí ya tenemos una fracción, ya vamos a probar si se puede integrar como una du sobre u. ¿Cuánto valdría u? Coseno de x. ¿Cuánto vale su derivada? Menos el seno de x por. Acuérdense que le damos forma de ecuación diferencial, despejamos por dx. Y entonces comparamos, quedamos que para poder integrar, esas cantidades tienen que ser iguales. ¿Son iguales? No. Pero ¿podemos forzarlas a que sean iguales? Pues sí, porque la única diferencia es ese signo menos, una constante. ¿Qué tendríamos que hacer dentro de la integral? Multiplicar por menos 1, y para que no se altere, hay que compensar eso. Además, lo dejamos afuera para que no nos estorbe ahí. Dividir entre. Tiene que ser la misma cantidad. Si adentro multiplicamos por menos 1, afuera dividimos entre menos 1 también. Tiene que ser lo mismo. Eso nos quedaría menos integral de menos seno de x sobre coseno de x. Ahora sí ya la tenemos de la forma du sobre u. ¿Y cuál es la integral de du sobre u? Logaritmo natural de u, es decir, será menos logaritmo natural de u, que es coseno de x más c. Miren, en algunos libros viene escrita de esa manera. Nosotros no la vamos a trabajar así. Esto se los cuento porque algunos de ustedes ya llevaron cálculo en la prepa y les dieron la fórmula de esta manera. No quiere decir que esté mal, no. Eso está bien, es correcto. Pero si usamos fórmulas diferentes, para mí va a ser un problema a la hora de revisar. Porque unos tendrán unas cosas, otros otras. Entonces, si ya la manejan de esta manera, sí les voy a pedir que hagamos la corrección y la trabajen como la que voy a obtener. Primero, propiedades de logaritmos. Así como los exponentes bajan como coeficientes, también los coeficientes suben como exponentes. Entonces, este menos 1 lo subimos, nos quedaría logaritmo natural de coseno de x a la menos 1 más c. Y luego lo hacemos positivo. Para eso habrá que bajarlo. Nos quedaría logaritmo natural de 1 sobre coseno de x más c. Identidades trigonométricas. 1 sobre coseno es. Entonces sería logaritmo natural de la secante más c. Y así es como la vamos a trabajar. No como menos logaritmo del coseno, que es lo mismo, las dos son igualitas, pero ayúdenme que no se me complique tanto mi trabajo. Pásale, ahí está. Sí, no, ahí está ya sabes. Y si lo quieres seguir dejando, no hay problema. Entonces les decía, así es como la vamos a trabajar, pero la forma más general es, aquí voy a poner la que ya teníamos, que es la de du sobre u, logaritmo natural de u más c. La forma más general es como integral de la tangente de u, que será logaritmo natural de la secante más c. Esa es la que vamos a utilizar. Aunque es lo mismo,
de menos logaritmo natural del coseno, para no tener tantas respuestas diferentes, la vamos a trabajar de esa manera. ¿Alguna pregunta? Vale. La que sigue, pues, es la de la cotangente, que se hace exactamente lo mismo. Usamos las identidades. No sé si ya pueda borrar. Ahora vamos a integrar la cotangente de X. No la podemos hacer directo porque pues no tenemos formulita, de hecho la andamos buscando. Integral de la cotangente ok, igual usamos identidades, también las de cociente. La cotangente equivale a coseno de X sobre seno de X. Miren, alguien preguntaría, ¿y por qué esa y por qué no usamos otra si hay más identidades? Pues alguien ya lo hizo y llegó a eso y vio que esta es la correcta para poder resolver. Por eso ya no probamos con ninguna otra identidad. Igual, du sobre u. ¿Cuánto vale u? ¿No? Es lo que está abajo. ¿Y cuánto nos da el diferencial de u? Coseno de x por dx. Comparamos. ¿Cómo son? Iguales. ¿Significa que? Ya podemos integrar sin problema. Entonces, la integral de du sobre u es logaritmo natural de u más c. En la forma más general es integral de cotangente de x es igual a, perdón, en la forma general sería cotangente de u por du es logaritmo natural del seno de u más c. Y les digo, las otras dos se hace un razonamiento semejante. Ahí, en lugar de usar una identidad, suman y restan cantidades para forzar a que los diferenciales sean iguales. Y entonces, la integral de la secante de u por du es logaritmo natural de secante de u más tangente más c, y la de la cosecante de u por du es menos logaritmo natural de cosecante de u más cotangente de u más c. Esta también luego cambia en algunos libros. No quiere decir que una esté bien y otra no. Las dos son correctas. Todo depende de qué identidades hayan utilizado para llegar a ellas. Pero las que vamos aquí, las vamos a usar de esta manera. Aunque en algunos libros venga escrita de manera diferente, nosotros la vamos a trabajar así. De hecho, son como vienen en su manual. Así las tienen. Ahora, podrían preguntar, es que ahí en el manual, todos donde viene el logaritmo son valores absolutos. Y sí, así es realmente. ¿Por qué? Esto es por el dominio de la función logaritmo natural. Acuérdense que el logaritmo natural no existe para números negativos ni para el ser. Si ustedes toman su calculadora y le oprimen logaritmo natural de un -3, por ejemplo, pues les va a marcar un error. No existe. Los logaritmos solamente pueden ser aplicados para cantidades positivas. Entonces, la razón del valor absoluto es para que el logaritmo exista. El tener siempre respuestas con signo positivo. Pero también luego me he dado cuenta que la nomenclatura como que nos saca un poquito de la jugada. Y como nosotros no vamos a evaluar, no le vamos a dar valores, pues no necesitamos el valor absoluto, lo podemos dejar como lo hemos puesto aquí, como un paréntesis.
Pero si fuéramos rigurosos con la matemática, tendría que ser valor absoluto para que pudiera existir esos logaritmos. Solamente existen para cantidades positivas. Pero, como les digo, para lo que nosotros necesitamos, es suficiente eso que está ahí. Luego, les digo, la nomenclatura como que nos confunde un poquito cuando empezamos a ver esto. Entonces, para evitar eso, yo he optado por cambiar los valores absolutos por paréntesis. A final de cuentas, no vamos a evaluar, no vamos a sustituir valores. Por lo tanto, pues no hay manera de que me salga una negativa o la secante, etc. Y de esa manera sí lo dejamos. Pero, como les digo, si fuéramos rigurosos con la matemática, sí tendría que ser valores absolutos. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son las nuevas formulitas. Habría que anotarlas en nuestro formulario, en el que llevamos, que además es el que vamos a poder sacar el día del examen, que no traiga más que eso que hemos platicado. Y con esas son con las que vamos a trabajar hoy. Bueno, antes de hacer problemas, si ustedes checan, no tenemos todavía cómo integrar un logaritmo natural. O sea, tenemos una formulita cuyo resultado es el logaritmo, pero no tenemos la integral del logaritmo natural. De hecho, en ninguna de las 16 formulitas básicas viene cómo integrar un logaritmo, porque no tiene una integral directa. Por ahí hay unas fórmulas que lo integran, sí, pero esas fórmulas salieron de otra manera, no son las básicas. Sí vamos a integrar logaritmos, pero no ahorita. Si ahorita en alguna integral aparece un logaritmo, como logaritmo no lo vamos a resolver. Si está arriba, pues como un logaritmo, como una u a la n. Si está abajo, como una du sobre u. Si va afectado por un seno, un coseno, una tangente, pues un seno de u, coseno de u, etcétera, pero no como logaritmo. No hay la formulita en las básicas para integrar logaritmos. Ya más adelante, cuando veamos métodos de integración, acuérdense los que ya llevaron algún curso de cálculo y que vieron en la prepa esto, aquella formulita que les decían que se las aprendieran con una vaca que va vestida no sé cómo, que realmente es una integral por partes. Así es como vamos a integrar el logaritmo, como una integral por partes. Pero ahorita cualquier logaritmo que aparezca como logaritmo no se puede integrar. Tiene que ser o u a la n, o du sobre u, o de alguna otra forma, pero no como logaritmos. Esto por el problema número 30, por ejemplo, en donde nos piden integrar el logaritmo natural de x a la cuarta sobre x por dx. Miren, ustedes recordarán, de hecho ya aplicamos por ahí alguna propiedad, que con los logaritmos la ventaja que tenemos en esto es que luego hay propiedades. El logaritmo tiene 3 propiedades que cuando derivamos nos ayudaron mucho. ¿Cuáles fueron? Logaritmo natural de a a la k, que es la potencia, en donde el exponente baja como coeficiente, que con la primera, la de la tangente, la usamos, pero al contrario, el -1 que teníamos como coeficiente lo subimos, es lo mismo. Tenemos el logaritmo de un producto y el logaritmo de un cociente. En las derivadas las usamos mucho. El logaritmo de un producto nos convertía en una suma, el del cociente en una resta, y de esa manera derivamos. Ok, la pregunta es, o sea, esto es por lo siguiente. ¿Podemos usar alguna propiedad de logaritmos ahí? Veanlo bien. No, la verdad es que no podemos usar ninguna propiedad. Primero, para que fuera un cociente tendría que ser el logaritmo de todo. Y abajo no está afectado por el logaritmo. Y la de la potencia es el logaritmo natural de a la k, que es k
logaritmo natural de A, pero quien está elevado a esa potencia es solamente el argumento. Y en este caso, quien está elevado a la potencia es todo el logaritmo. Entonces, no hay propiedad que podamos aplicar, por lo tanto, cambiarle de forma no es una opción. Pero ya dijimos, el logaritmo, cuando aparezca ahí en una integral, depende de dónde esté, o es una u a la n, o de u sobre u, porque como logaritmo no se puede integrar. ¿Qué creen ustedes que sea eso que está ahí? El que esté elevado a la cuarta, ¿qué nos dice? ¿Que pudiera ser? Sin miedo, no pasa nada. Si nos equivocamos, no pasa nada. Pero ya aquí, teniéndolos frente a frente, sí me tienen que contestar. Así es. El que esté elevado a la cuarta nos dice que eso podría ser una u a la n. Y entonces alguien diría, ¿y esta x que está aquí? Pues esa x, qué bueno que está ahí, porque es la que nos va a ayudar a que los diferenciales sean iguales. Y es más, le voy a dar un orden a esto. Lo voy a reescribir como logaritmo natural de x a la cuarta, y la x la voy a poner junto con el de x. Ok. ¿Cuánto vale n? 4. ¿Cuánto vale u? Logaritmo natural de x. ¿Y cuánto vale el diferencial de u? Uno sobre x por dx, es decir, dx sobre, ya sería 1 sobre x por dx, que es lo mismo que dx sobre x. O sea, esto es lo que necesitamos y esto es lo que tenemos. Qué bueno que ahí estaba esta x, porque si no ha estado, no hubiéramos podido integrar. ¿Cómo son? Iguales, significa que ya podemos integrar. ¿Cómo vamos a integrar? Dijimos como una u a la n. ¿Cómo dice la formulita de u a la n? U a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Entonces sería u a la n más 1 sobre n más 1. ¿Qué nos daría? No les escucho, me tienen que hablar más fuerte. Así es. U a la n más 1, logaritmo natural de x a la quinta, sobre n más 1, que es 5, más 6. ¿Ya? ¿Se acabó? Entonces, no integramos como un logaritmo natural. La integral fue como una u a la n. ¿Alguna pregunta? Allá en casa, ¿alguna pregunta? Yo, profe. Dime. ¿Cómo sacó la diferencial de U? Derivando u. Tú derivas. Acuérdate cuál es la derivada del logaritmo natural. ¿Tienes tus formulitas a la mano? No. Es que hay que estarlas viendo. La derivada es derivada de u sobre u. La derivada de x es 1 entre x. Pero luego despejamos ese de x que estaba dividiendo a la izquierda, lo pasamos multiplicando a la derecha. Por eso queda de x sobre x. Pero se obtiene derivando u. ¿Sí? Ok, gracias. Sí. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? Bien, hagamos otro. Miren, este caso es parecido, es el problema, ya lo tenía, se perdió. Es el 34. Es integral de seno del logaritmo natural de x sobre x por dx. Ya quedamos que como logaritmo no se puede integrar. El primero, como estaba elevado a la cuarta, eso fue una u a la n. Y ahora, ¿cómo integramos eso? De hecho, el seno
Es el argumento de la función, perdón, de hecho el logaritmo natural es el argumento de la función seno. Es el argumento de la función seno. Con eso, alguien me preguntaba en casa al principio de la clase, si tenemos senos con cosenos, pues ahí pensamos en una igual a n. Pero cuando está el seno solo, no puede ser una igual a n. Ahí, ¿cómo tratamos de hacerlo? Como un seno de u. Pues sí. Lo que tenemos es un seno de u. ¿Cuánto valdría u? Es el argumento de la función seno, logaritmo natural de x. ¿Y cuánto vale el diferencial de u? Ya lo hicimos, es dx sobre x. De hecho, si nos sentimos más a gusto, esto mismo lo podríamos reescribir como seno del logaritmo natural de x por dx sobre x. Esto sería u, y ya todo esto es el diferencial de u que le corresponde. Ya tenemos seno de u por du. ¿Cuál será la integral? Menos el coseno de u más la constante. Espérame tantito porque si no... ¿Alguna pregunta entonces? ¿No? ¿En casa alguna pregunta? Supongo que no, no contestan. Vamos entonces con el problema 28. ¿Alguien lo tiene ahí a la mano? ¿Alguien lo tiene a la mano? ¿El 28? ¿Sí? A ver, ya le estoy conociendo la voz ahora sí, ¿verdad? Porque, que batallara para que me contestara. Un día, bueno, les pido una disculpa, pero un día sí me hicieron enojar. Pero ya después dije, ¿qué gano con enojarme? Si no me quieren contestar, pues hay que buscar la manera de que contesten. Ok. Miren, les decía, hasta antes de esta clase, nuestra tendencia era, hay una fracción, sube lo que está abajo con exponente de signo contrario y busca ver de qué manera vas a integrar. Pero ahora ya no lo podríamos hacer, porque todo es una sola cosa. Tendría que subir todo elevado a la menos 1. Y u a la n no aplica cuando n es menos 1. Pero ya tenemos la solución a esos problemas. Vamos a tratar de hacerlo como una du sobre u. Además, hay que observar qué tipo de fracción tenemos ahí. ¿Qué tipo de fracción es esa? Es una fracción propia. Y ya nos dijeron, si las fracciones son propias, pues se trata ya de integrar directo como du sobre u. Las fracciones propias las hacemos directo. ¿Cuánto vale u? X cuadrada más 3x más 2. ¿Y cuánto vale el diferencial de u?
2x más 3, todo eso por dx. Entonces sería 2x más 3 por dx. Esto es lo que necesitamos y esto es lo que tenemos. Comparamos. ¿Cómo son? Ni le falta ni le sobra. Significa que ya se puede integrar. Vamos a integrar como du sobre u. La integral será logaritmo natural de x cuadrada más 3x más 2 más... Sí. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿y cómo sería el problema 32? Ahora nos piden integrar 2x sobre x menos 4 por dx. ¿Será du sobre u? ¿Así como está? No, ¿por qué? Porque es una fracción impropia. Las fracciones impropias no se pueden derivar, perdón, no se pueden integrar como du sobre u. ¿Cómo supimos que era impropia? Porque los grados son iguales. ¿Qué grado es arriba? 1 y abajo, 1 también. ¿Cómo supimos que era 1? Porque ese es el mayor exponente que tiene la variable en ese polinomio. Ok. Es impropia, así como está, ni caso tiene probar como du sobre u. Pero ya nos dijeron qué hacer. ¿Qué hacemos con las fracciones impropias? Dividimos, igualito como lo hicimos en secundaria. 2x entre, fíjense, ni siquiera dejé el 2 afuera, porque luego podríamos ahí confundir, si lo saco, tendría que multiplicar a todo lo demás. Y pudiera ser que nos pudiéramos confundir y multiplicar solamente una parte, ¿no? Mejor ahí lo dejamos y hacemos la división tal cual. Primero entre el primero, ¿a cuánto toca? 2. Más por más, para restar menos, 2 por x son 2x. Más por menos, para restar más, 2 por 4 son 8. Se cancela y sobra un 8. Ya no podemos seguir dividiendo. Bueno, ya terminamos con la división. Este resultado va a tener es una expresión mixta. Va a tener una parte entera que es el 2 y una nueva fracción que es 8 sobre x menos 4. Entonces, esto lo vamos a poder reescribir como 2 más 8 sobre x menos 4 por dx. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Cuando tenemos una suma, lo que hemos hecho es separar en varias integrales. ¿Cuántas integrales vamos a tener ahí? 2. La primera sería como integral de 2 por dx. Luego ya sacamos las constantes. Más integral de 8 sobre x menos 4 por dx. Ahora sí, ya que hemos separado en 2, ya que las constantes están multiplicando, porque antes no estaban multiplicando, ahora sí ya las podemos sacar de la integral. La primera nos quedaría como 2 veces la integral de x. La segunda como 8 veces la integral de dx sobre x menos 4. La primera, desde un principio lo dijimos, es la más sencilla que podemos encontrar. Fue la primera formulita que vimos. Esa nos va a dar 2x. Bueno, ahí no voy a tener espacio. A ver si no se me pierden. Voy a continuar acá porque todavía voy a hacer un paso intermedio. Digo un paso final. 2x. Más. El 8 es constante. Ese no nos da problema. ¿Cómo se integra esto? Ya es una fracción propia y ya siendo propia, quizás la forma de hacerlo es como una
de U sobre U. ¿Cuánto valdría U? X más 4. ¿Y el diferencial de U? De X. ¿Cómo son? Iguales. Ni le falta ni le sobra. Significa que ya podemos integrar. La integral de du sobre u es logaritmo natural de u, que sería logaritmo natural de x menos 4. Más. Bueno, ese ya es un resultado aceptable. Si esto fuera un problema de examen y lo dejan ahí, yo ya se los pongo bien. Eso ya es correcto. ¿Ya? Pero si queremos apantallar a nuestros compañeros de otros grupos, miren, podríamos usar propiedades de logaritmos. Así como el exponente baja, el coeficiente puede subir. Este 8 puede subir y entonces nos quedaría como 2x más logaritmo natural de x menos 4 a la 8 más c. Y de esta manera, pues sí, ya pantallamos a nuestros compañeros de otros grupos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Entonces, miren, ya podemos empezar del 27 en adelante, pero si ustedes checan sus problemas, en algunos, porque están revueltos, viene el factor, viene el número e, las exponenciales. No hemos visto todavía cómo integrar exponenciales. Eso es el bloque que sigue. Entonces, los que tengan ahí con número e, déjenlos pendientes, hagan los demás. Ya luego veremos cómo se integran esos donde aparece el número e. Aunque no en todos necesitamos la formulita del exponencial. Por ejemplo, en el problema 44, no se integra como una e a la u. Ahí seguimos teniendo du sobre u. Ya mañana se los checo para que ustedes lo vean. No necesitamos el exponencial para el 44. Sigue siendo du sobre u. Pero déjenlos pendientes y después ya los platicamos. Tienen que ponerse a trabajar. Necesitamos día con día ir haciendo los problemas. Si no todos, algunos de ellos. Si con alguno tienen problema, no le dediquen mucho tiempo, guárdenlo, vean cuál es su dificultad y mañana aquí me preguntan para que continúen con otros problemas. ¿Alguna pregunta? ¿En casa alguna pregunta? ¿No? No. Ah, ya. Hecho, gracias. Bueno, pues entonces aquí le dejamos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Sí, mire, la razón de dividirlos en dos es por los espacios disponibles, pero si tú te fijas,